Palomitas, gaseosa, ajo picado. ¡Rápido, Poti! ¡Dale al control! ¡Esto será grandioso! ¡No puedo creerlo! Hola, buenas noches, compañeros. El día de hoy, y siguiendo en el marco de la fisiología sistémica, vamos a hablar ahora de otro tema importante dentro de la fisiología respiratoria, y es el intercambio gaseoso. En los videos anteriores se analizaron la mecánica de la ventilación, y en esta ocasión ya vamos a profundizar un poco dentro de los procesos físicos que determinan la difusión del intercambio de gas a través de la barrera hematogaseosa. El equipo, conformado por nuestros compañeros Amisadaí Montiel Morales, Emicel Fuentes García, María de Jesús Martínez Roa, Ana Laura Juárez Carrera y su servidor y compañero José William Zuculoto Ramón, estaremos presentando el día de hoy el tema Principios físicos del intercambio gaseoso de la materia fisiología sistémica. Ok, vamos a analizar este tema con una pequeña introducción. Bueno, si bien en los videos anteriores o en los temas anteriores se analizó la mecánica ventilatoria como un proceso mecánico por el cual ingresa el aire al alveolo, ahora vamos a analizar, bueno, si ya entró el aire al alveolo, ¿cómo se da ese intercambio gaseoso? Y la siguiente fase después de esta mecánica ventilatoria es la respiración. La respiración se da mediante un proceso llamado difusión, desde el cual pasa el oxígeno inspirado hacia el alveolo y el oxígeno desde la membrana, desde el capilar hacia el alveolo para que éste pueda ser expulsado. Ok, para analizar y comprender bien este tema de la mecánica de la respiración, vamos a irnos a las fases físicas o de la difusión o la teoría cinético-molecular, que ya se estudió en fisiología general en el tema de transportes a través de la membrana, y uno de ellos era la difusión. La difusión ya sabemos que se basa principalmente en el movimiento cinético que poseen las propias partículas, y estas partículas, al chocar unas con otras, generan más inestabilidad y más movimiento. Y esta inestabilidad y este movimiento que tienen las moléculas nos va a permitir difundir o mover concentraciones elevadas hacia una zona donde hay poca concentración. Por lo tanto, podemos concluir que la difusión se da desde una zona de alta concentración a una zona de menor concentración. Y esto no hay que olvidarse. En la imagen de aquí de la derecha estamos viendo la representación esquemática de los movimientos moleculares que tienen las moléculas dentro de un cuerpo. Veamos que las moléculas siempre tienden a estar inestables, siempre tienden a moverse de un lado hacia otro. Y estos choques que hacen contra las paredes del cuerpo o los choques que hacen unas con otras van a determinar este movimiento cinético. Y este movimiento cinético es el que va a permitir la difusión de estas moléculas hacia otra zona. Ok. Si ya tenemos en cuenta cómo se produce la difusión, ahora vamos a hablar sobre otra ley importante dentro de la difusión, que es la ley de Dalton. El aire que respiramos hay que tener en cuenta que no es un aire puro o un aire solo, sino que el aire en realidad es una suma de gases. Es una suma de gases, ya sea de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, monóxido, neón. O sea, hay muchos gases dentro del aire que respiramos, pero la diferencia es que cada gas se encuentra en diferente proporción, y aquí lo estamos viendo. En la preparatoria se nos enseña que aproximadamente el nitrógeno ocupa el 78% del porcentaje de aire, y que el oxígeno el 21%, y que el dióxido de carbono una mínima de 0.03, y eso sería pues el porcentaje que tiene cada gas dentro del aire que respiramos. Y este porcentaje de gas hay que tener en claro esto, que a mayor porcentaje de gas, pues obviamente mayor concentración de este gas dentro del aire, y si hay mayor concentración o mayor porcentaje, esto quiere decir que va a haber mayor volumen por parte de este gas.
Por lo tanto, podemos decir que el aire que respiramos nosotros es una suma de gases y que la presión que ejerce cada gas por separado se le llama presión parcial de dicho gas. Entonces, las presiones parciales van a ser muy diferentes. No va a ser la misma presión que va a tener el nitrógeno a la misma presión que va a tener el oxígeno. Y lo vamos a analizar en este lado de la imagen, en el lado izquierdo. Veamos que el porcentaje que nosotros respiramos de oxígeno es aproximadamente 21%. Y el del nitrógeno es del 78%. Por lo tanto, si el nitrógeno ahí está en mayor proporción, entonces ejerce una presión mayor. Y si el oxígeno está a una menor presión, va a tener una presión pues menor. Por lo tanto, la suma de estos dos gases nos da aproximadamente 756. Y si le agregamos el dióxido de carbono y los otros gases que respiramos, harían en realidad los 760 milímetros de mercurio, que sería la presión total del aire atmosférico sobre la Tierra. Entonces concluimos que el aire que respiramos es una suma de presiones parciales de diferentes gases. Muchas gracias. Vamos a ver lo que determinan las presiones parciales. Vamos a tener que la presión parcial de cada gas es una solución que está determinada no nada más por la concentración, sino también por el coeficiente de solubilidad, pues no nada más de la concentración del gas, sino del coeficiente, que pues el coeficiente básicamente es la facilidad que tiene el gas de pasar por una membrana gracias a la composición química que tenga. Unos van a ser más atraídos que otros y vamos a tener lo que es la ley de Henry. Esta ley nos dice que la presión parcial es igual a la concentración del gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Bueno, esto se da debido a que existen gases que son más fáciles de pasar por la membrana, como lo es por ejemplo el dióxido de carbono. Vemos aquí que dentro del alveolo existe una diferencia de presión y esta diferencia de presión es la que nos va a facilitar la difusión, pues como anteriormente dijo mi compañero Williams, la difusión es el paso del soluto pues a través de la membrana. La membrana va a ser permeable y va a ser selectiva, entonces va a decidir qué entra y qué no entra, y esto va a ir conforme lo que es el gradiente de concentración, va a ir de mayor a menor. Vamos a tener que los gases comunes para la vida, pues como podemos ver, son el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el nitrógeno y el helio. Y aquí, como vemos, estas son las presiones parciales de cada gas. Del oxígeno es 0.024, del dióxido de carbono 0.57, del monóxido de carbono 0.18, del nitrógeno 0.12 y del helio 0.008. Como vemos y como lo dije anteriormente, el dióxido de carbono es mucho más fácil. Su paso es 20 veces más que el del oxígeno. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a tener lo que es la presión de vapor de agua. Tenemos que cuando se inhala el aire es seco. Y entonces el aire ya en lo que son las vías aéreas se van a humidificar. Cuando inhalamos el aire se evapora y, como lo dije, en las vías aéreas se humidifica. La presión parcial que va a ejercer se denomina presión de vapor, que es a la temperatura corporal de nuestro cuerpo, que son 37 grados centígrados, y esta es la presión que vamos a tener, que va a ser de 47 milímetros de mercurio. Vamos a tener que a mayor temperatura va a existir una mayor presión de vapor y a menor temperatura pues va a existir una menor presión de vapor. El aire atmosférico tiene composiciones diferentes y es por eso que al entrar a los alvéolos van a cambiar las cantidades de presión que existan. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Vamos a ver que el aire va a estar sustituido de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. El oxígeno se va a absorber de manera constante hacia la sangre pulmonar desde el alveolar. Y pues bueno,
Aquí podemos ver lo que son las presiones parciales atmosféricas. Hay aquí algo importante, que realmente un alveolo no va a soportar una presión de más de 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando este aire entra a las vías aéreas, pues entra como aire seco. Pero ya que se humidifica, las presiones van a cambiar. Unas van a hacerse mayor y otras van a hacerse menor para que la presión no supere los 760 milímetros de mercurio. Como podemos ver aquí en la tabla, en el aire seco, por ejemplo, la presión es de 159. Cuando el aire entra a las vías, se humidifica y baja a 10, que en el oxígeno, que son 149. Y ahí ya en las presiones del aire alveolar, a pesar de que está dentro de los alveolos, se sigue humidificando, entonces todavía baja más. Pero aunque estas concentraciones bajan, podemos observar en la tabla que otras concentraciones, como lo que es el dióxido de carbono, aumentan debido a que, como les dije, debe de haber un balance entre estas presiones. Y pues esto pasa justamente por la humidificación que va a existir dentro de las vías aéreas y dentro de los alveolos. Y pues bueno, de mi parte esto sería todo. Mi compañera Ana va a continuar. La difusión, anteriormente ya les estuvieron mencionando que cuando la presión parcial de un gas es mayor en una zona que en la otra, habrá difusión de esta zona a la presión más elevada a donde la presión es más baja. Algunas moléculas, por ejemplo en esta imagen, pueden rebotar a la dirección contraria de la zona baja de presión a la zona de alta presión. Aquí vemos cómo rebotan y se van a donde hay menos presión. Y la difusión neta es igual a la fuerza desde la presión alta a la baja menos el número de moléculas que rebotan en sentido contrario. O sea que vamos a quitarle el número de moléculas que se regresan y a esto se le llamará diferencia de presión para producir la difusión. Como vemos aquí, además hay otros factores que afectan la velocidad, como son la solubilidad del gas, que entre mayor sea, más moléculas disponibles estarán para difundirse. El área transversal del líquido, que igual entre mayor sea el área transversal recorrida, más moléculas se van a difundir. La distancia de difusión, que entre mayor distancia, esta va a ser más tardada la difusión de las moléculas. El peso molecular, que la velocidad de difusión es igual a la raíz cuadrada del peso molecular, y debido a esto va a ser más rápida la difusión. Y la temperatura, que en el cuerpo es constante, como sabemos, de alrededor de 36.5 a 37 centígrados. Y todos estos valores se van a expresar en la siguiente fórmula, que está igualmente basada en la ley de Henry, que sería que la velocidad de difusión va a ser igual a la diferencia de presión por el área transversal del líquido por la solubilidad entre la distancia de difusión por la raíz cuadrada del peso molecular. ¿Le podrían pasar a la siguiente, por favor? Ok, ahora vamos a hablar de la concentración y la presión parcial de oxígeno en los alvéolos. El oxígeno se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones, y continuamente se respira el oxígeno nuevamente desde la atmósfera hacia los alvéolos. Cuanto más rápido se absorba el oxígeno, menor va a ser la concentración en el alvéolo. O sea que entre más rápido se vaya hacia los capilares para su absorción, menor concentración habrá en los alvéolos. Y cuanto más rápido se inhale nuevo oxígeno hacia el alvéolo, mayor será su concentración. Como vemos en esta tabla, en la curva roja nos indicaría
una absorción de oxígeno de 250 mililitros de oxígeno por minuto de velocidad, y la curva punteada azul sería una absorción de 1000 mililitros de oxígeno por minuto, que esta normalmente sería en un ejercicio moderado, y como vemos tendrá que aumentar la velocidad de ventilación alveolar hasta 4 veces para mantener la presión parcial de oxígeno en 104, que es 104 milímetros de mercurio, que es lo normal de presión parcial de oxígeno. Otro punto que vemos aquí es que cuando una persona respira aire atmosférico normal a la presión del nivel del mar, por más que haya un aumento de ventilación alveolar, la presión parcial de oxígeno nunca se elevará por encima de 149 milímetros de mercurio. La concentración de los alvéolos y su presión entonces dependerá de la velocidad de absorción de oxígeno a la sangre y de la velocidad de entrada de oxígeno desde la atmósfera, como ya sabemos, a los alvéolos. ¿Podrían pasarle a la siguiente, por favor? Ahora hablaremos de la concentración y presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos. Y el dióxido de carbono se forma, como ya sabemos, en clases anteriores hemos tocado el tema de cómo se forma el dióxido de carbono en el interior del cuerpo, y después se va a transportar por la sangre hacia los alvéolos para ser eliminado. En la siguiente gráfica, como podemos ver, se muestran los efectos de la presión parcial de oxígeno, tanto de la ventilación alveolar como en dos velocidades diferentes de excreción. La curva roja va a representar una excreción normal, que es de 200 mililitros de dióxido de carbono por minuto, y el punto A que vemos que está señalado nos muestra la presión parcial de oxígeno normal, que es de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno de dióxido de carbono, alveolar, va a aumentar en proporción directa a la velocidad de excreción del dióxido de carbono. O sea que entre más rápido se excrete el dióxido de carbono, habrá una menor concentración, como se muestra en la curva azul punteada que vemos en la gráfica, donde se eleva 4 veces más la curva. Aquí podemos verlo. Y ya que es una velocidad de excreción de 80 milímetros de dióxido de carbono por minuto. Y la presión parcial de dióxido de carbono alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación. O sea que si la ventilación aumenta, la presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir. Por lo tanto, las concentraciones y presiones parciales de dióxido de carbono y oxígeno van a estar determinadas por las velocidades de absorción y excreción de ambos gases y por la magnitud de ventilación. A continuación, mi compañero Emisel seguirá con el tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora veremos la medición del aire expirado. La medición del aire expirado se va a componer de dos partes: del aire que se va a encontrar en el espacio muerto, que se encuentra en las vías aéreas anatómicas, y la cantidad que se va a combinar con el aire alveolar. Si revisamos esta gráfica, vamos a ver que el volumen corriente que nos muestra acá de 0 a 500, podemos cuantificar las presiones de oxígeno y las presiones de dióxido de carbono que se encuentran. Ahora, mientras nosotros empezamos a expirar el aire, empieza a avanzar hacia la derecha la gráfica. Primero vamos a expirar aire del espacio muerto. Es por eso que el oxígeno tiene una presión parcial igual que la atmosférica, como lo estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Pero el dióxido de carbono va a tener una presión parcial de 0. ¿Por qué? Porque todavía no se hace la hematosis o el intercambio gaseoso. Mientras más avanzamos y empezamos a retirar todo el espacio que se encuentra muerto en las vías aéreas, que sabemos que sería como unos 100, 150, empieza ahora sí a combinarse con el aire alveolar, y es por eso que la curva del dióxido de carbono se empieza a elevar, porque empezamos a eliminar dióxido de carbono. Y el oxígeno, por lo tanto, empieza a disminuir, porque parte del oxígeno que ya se encuentra en los alvéolos ya fue absorbido por la membrana capilar.
Entonces, una manera de cuantificarla sería al final de la expiración, más o menos por aquí a los 500, se tomaría la muestra para saber, para determinar las presiones de oxígeno al final de la expiración. ¿Pueden pasarle a la siguiente, por favor? Ok, ahora veremos la difusión de gases. Como sabemos, la unidad respiratoria que se encuentra en el pulmón es el lobulillo respiratorio. Este va a estar compuesto por el bronquíolo respiratorio, los conductos alveolares y los alvéolos. Prácticamente es como si fuera un árbol. Los bronquios respiratorios que se encuentran ya empiezan a tener pequeñas ramificaciones que van a ser los conductos alveolares y empiezan a tener sus pequeñas membranas, sus pequeñas bolitas que van a terminar siendo los alvéolos. Entre los dos pulmones vamos a encontrar un aproximado de 300 millones de alvéolos. El número tan elevado es por su diámetro tan pequeño, que es aproximadamente 0.2 milímetros. Entre estos alvéolos se encuentran los capilares sanguíneos, que van a llegar para hacer los procesos químicos. Las paredes de estos alvéolos son tan delgadas y hay tantos capilares que algunas bibliografías lo determinan como si fuera una lámina capilar, porque hay tantos capilares adosados, y es por eso que los gases están tan próximos a la sangre. Y si vemos esta imagen esquemática, podemos ver como el eritrocito, a pesar de ser tan pequeño, tiene que doblarse, tiene que contraerse un poco para pasar entre estos capilares y hacer todo el intercambio. Esta gráfica que observamos acá se comprendería la barrera hematogaseosa, o como le llama el libro, la membrana respiratoria, o también la membrana alvéolo capilar. La siguiente, por favor. Ok, entonces para conocer los factores que influyen en esta difusión gaseosa, tenemos que conocer primero la estructura de esta membrana. En esta imagen esquemática podemos ver de este lado la luz del lóbulo, del lobulillo o del alvéolo, y de este lado la luz del capilar. ¿Y cuántas barreras hay? Bueno, tenemos aproximadamente 6 barreras. Como ya lo habíamos comentado en otras presentaciones, primero nos encontramos con vamos a cambiarla de color, nos encontramos con una capa de líquido surfactante. Esta va a ser la que va a evitar el colapso. Después nos encontramos con el epitelio, que sería en este caso aquí señalado con rojo, el epitelio alveolar, compuesto por el neumocito tipo 1, y obviamente su lámina o membrana basal, que va a estar pegada con el tejido intersticial, el espacio intersticial, que obviamente está pegado con la lámina basal del capilar, de la membrana capilar, y después con el endotelio capilar, la barrera del vaso sanguíneo. A pesar de ser 6 capas, son muy pequeñas, tanto que el eritrocito se tiene que adosar. En algunas partes llega a medir hasta 0.2 micras. Ok, entonces, ¿qué factores van a influir en esta difusión gaseosa? Pues, como ya lo habíamos comentado, va a ser el grosor de la membrana. Este grosor va a influir bastante. Por ejemplo, si lo vamos comparando con las alteraciones, vamos a ver que este grosor se puede aumentar si encontramos edema, por ejemplo, edema pulmonar. En esta parte va a aumentar el grosor y el gas va a ser más difícil de difundir. También vamos a encontrar el área superficial de la membrana. Toda el área de superficie de absorción de un adulto sano serían más o menos unos 70 metros cuadrados, que es lo que comenta las bibliografías. Entonces es bastante área. Si lo comparamos con la alteración de una reexcesión de un área pulmonar, pues vamos a disminuir esta área de absorción y la hematosis se va a llevar en menor proporción, o en enfermedades como el enfisema. También el coeficiente de difusión de los gases, como ya vimos, hay gases que tienen más solubilidad que otros. Y también la diferencia de presión parcial. Esto va a depender del número total de moléculas, como ya lo hemos estado viendo. Depende de qué lado haya más, vamos a encontrar más. Si del lado capilar encontramos más moléculas que del lado del alvéolo, obviamente van a tender a llevar hacia el grado de concentración. Lo normal o fisiológico sería que, pues como lo comentábamos, que tiene que
que tiene que haber más presión de un lado que del otro para que se difunda. En la alteración podríamos encontrar un ejemplo como la intoxicación por dióxido de carbono, cuando el aire atmosférico está tan saturado de dióxido de carbono que ahora, en vez de hacer un paso de gas del capilar al alveolo para eliminarlo como tendría que ser fisiológicamente, podemos encontrar que del alveolo pase al capilar o simplemente no se excrete, causándonos una intoxicación por dióxido de carbono y problemas respiratorios que veremos en otras presentaciones. Gracias. A continuación, mi compañera María Roa. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Roa. Bien, para empezar, entendemos por capacidad de difusión la capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alveolos y la sangre pulmonar. En términos cuantitativos diremos que la diferencia de presión parcial es de 1 milímetro de mercurio por minuto. Para entender esto, vamos a mencionar que en un hombre joven, sano y en reposo, la capacidad de difusión de oxígeno es de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, mientras que la de dióxido de carbono es de 440 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, o sea, 20 veces mayor. Esto también en reposo. Ok, pero ¿qué significa todo esto? En resumen, que 231 mililitros de oxígeno se difunden a través de la membrana y esto es el resultado de multiplicar la diferencia media de presión de oxígeno, que es de aproximadamente 11 milímetros de mercurio, por la capacidad de difusión, que es 21 mililitros, como ya se mencionó. Okay. Ahora, si mencioné varias veces que las cantidades anteriores eran en estado de reposo, es porque durante el ejercicio aumenta la capacidad de difusión. Esto es en tanto por la mayor dilatación alveolar como por la capacidad de la membrana de difusión de oxígeno, ya que esta capacidad va a aumentar hasta 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Recordemos que la normal en reposo es de 21. Ahora, esto se debe a una apertura de muchos capilares pulmonares, algunos previamente cerrados, otros ya estaban abiertos, y también se va a deber a la dilatación de los capilares ya abiertos. Esto va a aumentar el área superficial de la sangre a la que se puede difundir el oxígeno. Y también se va a deber al equilibrio entre la ventilación de los alveolos y la perfusión, denominado cociente de ventilación-perfusión, pero lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Para que se entienda de una forma más sencilla, tenemos un monito modelando dos ejercicios físicos distintos, que al entrar el calor va a hiperventilar. Esto va a tener un aumento de la ventilación alveolar y consecuentemente a esto aumentará la capacidad de difusión de la membrana. 1 hora después. Mencioné hace un momento el cociente de ventilación y perfusión. Recordemos que tanto la velocidad de la ventilación alveolar como la transferencia de oxígeno a través de la membrana determinan la presión parcial, de tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Quiero decir que cuando la ventilación alveolar es normal, al igual que el flujo sanguíneo, es decir, cuando son proporcionales, esta relación ventilación-perfusión o BQ va a ser de normal o de 1 se podría considerar, aunque lo realista más bien es 0.8 como está ahí. Sin embargo, vamos a hablar de alteraciones. Principalmente podemos hablar del shunt alveolar cuando el coeficiente es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el alveolo no está ventilando, pero sí perfundiendo. Y aunque esto pase, sin ventilación no importa la cantidad de perfusión, el cociente será de 0. Esto se considera patológico, por lo tanto. Y lo contrario,
puede pasar que no haya perfusión, pero sí ventilación, por lo tanto tendremos un cociente infinito. ¿Qué pasa aquí? El aire inspirado no pierde el oxígeno y la sangre no gana dióxido de carbono. Y esto es lo que normalmente pasa en los espacios muertos. Si llegara a pasar en un espacio que supuestamente no es muerto, pues esto sería patológico de igual manera. Estos son los dos extremos, podremos decirlo así. Pero igual podemos tener simplemente un cociente aumentado cuando nos referimos a de 0.8 pero menor que infinito. Esto nos hablaría de, por ejemplo, insuficiencia respiratoria tipo 1, o podemos también tener un cociente disminuido cuando es mayor que 0 pero menor que 0.8 sin llegar a la normalidad, y esto nos puede hablar de insuficiencia respiratoria tipo 2. Mencioné ya que varía por zonas, y por lo mismo podemos encontrar zonas tanto con cociente disminuido o en shunt como con cociente aumentado o de espacios muertos. Por ejemplo, esto pasa muy frecuente cuando se trata de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de EPOC. Y bien, en resumen, podemos decir que algunas zonas se pueden encontrar bien ventiladas pero no perfundidas, y otras sin ventilación pero con una muy buena perfusión, y esto es común en muchas enfermedades pulmonares. Finalmente, espero que hayan quedado con todo muy claro. Gracias por ver nuestro video, que tengan buen día, noche o lo que sea.